Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta sesión de teoría. Por favor, para empezar de una vez, confirmen si es que están viendo el slide y si me están escuchando bien, por favor. Sí, doctor, sí se Sí se escucha visualizó. bien. Ok, genial. Comenzamos entonces, ¿ya? La clase es un poquito larga, vamos a ver qué podemos hacer en este tiempo. Vamos a hablar de las enfermedades del tubo digestivo, entendiendo al tubo como literalmente significa esa palabra, es decir, una especie de manguera que empieza en la boca, faringe, esófago, y termina en el ano, ¿ya? Exactamente igual que una manguera, en sus diferentes segmentos. Vamos a empezar en el esófago, ya por una cuestión didáctica, y quiero recordarles que el esófago tiene una porción cervical, una porción torácica e incluso una pequeña porción abdominal, ¿ya? Que tiene relaciones anatómicas muy interesantes con la arteria aorta, con la tráquea, los bronquios, que está en el mediastino entre los dos pulmones, por delante la columna vertebral, en fin, establece relaciones muy importantes que son buenas recordar. Desde el punto de vista congénito, como enfermedades, las más frecuentes, por supuesto, tenemos la estenosis, que significa la disminución en la luz del esófago. No se obstruye del todo, está disminuida la luz simplemente. Eso puede ser también en forma adquirida por alguna enfermedad o tumor o neoplasia, o por la presencia de anillos y membranas, que son el resultado de una apoptosis deficiente, porque en algún momento del desarrollo nuestro tubo digestivo estuvo cerrado, como una manguera cerrada por dentro, y luego se recanaliza por apoptosis. Y a veces no lo hace bien, a veces quedan pequeños anillos o membranas que pueden cerrar la luz, por ejemplo, en el esófago, ¿no? La segunda lesión congénita común es la heterotopía, que significa hetero es diferente, topos lugar, lugar diferente. Significa que uno puede encontrar tejido de otro órgano en el esófago. Los más frecuentes, de estómago, páncreas o endometrio. Fíjense qué inusual puede ser eso, ¿no? Dentro del esófago. Y la tercera lesión común es la fístula traqueoesofágica combinada con atresia, que veremos mejor en estos esquemitas. Desde el tipo 1 hasta el tipo 5. Esto de acá no forma parte del cuadro, lo he puesto solamente por aprovechar la imagen, para que vean qué cosa significa una estenosis, disminución en la luz nada más. Y me va a ser útil para explicar algo de las fístulas. ¿Qué significa fístula? Significa una comunicación anormal entre dos vísceras huecas o entre una víscera hueca y la superficie corporal. Esa es la definición para cualquier fístula. En este caso es entre dos vísceras huecas, ¿ya? Entre dos vísceras huecas. ¿Qué significa atresia? Atresia es cuando no existe luz. Por ejemplo, este es el esófago. Y debería continuarse, ¿no es cierto? Pero aquí se cerró la luz, acá también, y está como separado, como partido en dos, fíjense, el esófago. Como partido en dos. Esto es solo estenosis, igual que esto, ¿ya? A eso se le llama atresia. Entonces, dentro de estos 5 tipos, acá el tipo 1 y el tipo 5 son distintos. Por ejemplo, el tipo 1 tiene atresia, ahí la ven, pero no hay fístula. Por eso yo siempre les digo como mnemotecnia, en el tipo 1 existe A de atresia y no existe F, no hay fístula, ¿ven? No hay ninguna fístula. Eso me sirve para recordar que el tipo 5 es completamente opuesto. Acá hay A y no hay F, acá hay F, hay fístula, y no hay A, no hay atresia. ¿Qué cosa hay? Estenosis, ¿no? Por eso me sirve el cuadrito del costado, en la figura del costado. Hay A, no hay F, no hay A, como mnemotecnia, ¿ya? Los tipos 2, 3 y 4, los dos tienen fístulas y los dos tienen atresia. ¿Qué los diferencia? Solamente la ubicación de la fístula. En el tipo 2, la fístula va con el esófago superior. El tipo 3, la fístula va con el esófago inferior.
La tipo 4 hay dos fístulas, arriba y abajo, con el esófago superior y con el esófago inferior. Viéndolo de esa manera, ustedes pueden recordar con facilidad los 5 tipos hasta de memoria, ¿no? Porque no son complejos, es una relación que hemos establecido para acordarnos. La más común es la tipo 3. Las menos comunes son las tipos en números pares, la 2 y la 4, con 1% respectivamente. Y luego la tipo 5 es, fíjense qué fácil, es más o menos 5%. Y la tipo 1, bueno, le ponemos 8%. Según los libros, números más, números menos. Ese es el cuadro general. Aquí les muestro una foto, un esquema también del tipo 3, que es el más frecuente. Esta es la foto que les acabo de mostrar. Acá solo la he invertido, es la misma, para que puedan seguir la imagen que tenemos acá. Miren, tráquea, esófago superior, esófago inferior. Miren acá, tráquea, esófago superior, esófago inferior. Igualito que el esquema. Y acá está la fístula, entre la tráquea y el esófago inferior. Entre la tráquea y el esófago inferior. Igualito que en el libro, ¿ya? Que en el esquema. O sea, esto sí existe. Sí, sí existe. La primera enfermedad que vamos a estudiar no congénita es esta disfunción motora llamada acalasia, y les pido toda su atención porque más adelante vamos a encontrar otra enfermedad en el tubo digestivo que es igualita a la acalasia pero que se llama diferente, ¿ya? La acalasia es un problema en la apertura del cardias, no se abre adecuadamente o está muy cerrado y por eso hay un problema peristáltico, motor. El cardias, recuerden, es la zona que está entre el esófago y el estómago, que debe abrirse cuando uno come alimentos para que el alimento del esófago pase al estómago. Si ese cardias está cerrado, el alimento se va almacenando en el esófago, lo cual es anormal. El esófago es un órgano de paso. Por eso los pacientes tienen dificultad para deglutir, porque el esófago está lleno. Ese alimento se puede regresar hacia la vía respiratoria por la faringe y eso causa broncoaspiración y el esófago se va poniendo más grande y lleno de alimento. Es un esófago grande, es un mega esófago. La etiopatogenia me dice que el problema está en que se perdió el plexo mioentérico de Auerbach, es decir, esas neuronas que tenemos en grupitos entre las fibras musculares lisas del esófago, plexo de Auerbach, mioentérico, mío de músculo, se han perdido, no están. Por lo tanto, no pueden regular la apertura del cardias si se queda cerrado. Macroscópicamente el esófago está dilatado y puede estar también con úlceras y todo porque el alimento causa ese daño en el esófago. Macroscópicamente se puede ver. E histológicamente lo más resaltante siempre va a ser la falta de estas neuronas del plexo mioentérico de Auerbach. La pared se adelgaza en la parte superior, pero en la parte inferior se engruesa porque está muy, muy cerrada. Y las úlceras macroscópicas se pueden ver también microscópicamente. Acá tienen ustedes un esófago, miren, va de aquí hasta acá, dilatadísimo, con un resto de material de contraste en la parte distal y que termina en una punta, le llaman pico de ave o punta de lápiz, ¿ya? Porque es así, muy aguda. Típica imagen de acalasia. Este es un espécimen de mi hospital. Yo lo partí en dos, bien dilatado arriba, miren la pared arriba delgadita y miren la pared acá abajo, gruesa, muy gruesa en algunas partes. La otra cosa que quiero que vean es que la luz, miren, la luz cómo se adelgaza, como si fuera un embudo, y aquí es mínima la luz, y su pared es muy gruesa. Esta es una parte del estómago, con el cual tienen que sacar el espécimen, por supuesto. Normalmente en un esófago normal uno encuentra estas neuronas del famoso plexo mioentérico de Auerbach. En estos pacientitos uno no encuentra nada, vacío, el lugar donde debe estar, ¿no? Otra enfermedad muy común es la hernia hiatal. ¿Qué cosa es una hernia sola? Una hernia es la salida parcial o total de una víscera fuera de la cavidad que normalmente le aloja a través de un punto débil en la pared. ¿Ya? Se sale de su lugar. Y en este caso la palabra hiatal se refiere al hiato, al agujero diafragmático. En el diafragma hay un agujero para el paso del esófago, hay otro para el paso de la aorta, y hay otro también ahí para paso de vasos sanguíneos y todo. Hay otro para el paso de la vena cava inferior, ¿ya?
Siempre hay que recordar esa parte anatómica. Protrusión gástrica a través del hiato diafragmático, es decir, del agujero por el cual pasa el esófago. Hay dos formas que veremos mejor, olvidémonos las palabritas, en el esquema es más fácil. Si aquí consideramos que esto es el diafragma, diafragma, el esófago debería llegar hasta esta altura más o menos, lo rojo, y de ahí para abajo el estómago. Es decir, la unión esófago-gástrica es esta. Esta unión debería estar aquí. Y es entonces, ha subido, ascendió. Como si hubieran jalado al esófago desde arriba, ¿no? Alguien hubiera jalado, ¿no? Por eso, como lo jala en el mismo eje, se llama axial. Axis significa eje, recuerden, esa segunda vértebra, axis, es porque tiene la apófisis odontoide arriba, que es el eje sobre el cual giramos la cabeza. Axis significa eje. En este tipo de hernia hiatal es el 95% más o menos. Sube una porción del estómago hacia el tórax, junto con la unión cardioesofágica. En el otro tipo, el más o menos 5%, llamada paraesofágica, este es el esófago, y aquí está la unión esófago-gástrica. En su sitio, está normal. Lo que pasa es que se hernia el fondo del estómago a través del hiato, y se coloca esta porción del estómago, del fondo gástrico, paralelo al costadito del esófago. Por eso viene la palabra paraesofágica. O también por rodamiento. Esta se llama axial o por deslizamiento, porque se desliza hacia arriba la unión. Acá la unión permanece en su sitio, por si acaso. Acá a colores más bonito. Miren, aquí está el diafragma. Esta es la unión, esta línea tortuosa que ven aquí es la unión esófago-gástrica. Y vean que esta unión debería estar acá. Y no, está acá arriba. Se fue con una porción del estómago. Hernia axial. En cambio acá en la pared esofágica o por rodamiento, la unión, fíjense, está aquí, en su sitio, junto a la altura del diafragma. Y lo que se hernia es parte del fondo y queda al costado, delante, paralelo al esófago, por eso se llama paraesofágica o por rodamiento. Eso es lo que decía el slide y que pasé rápido, ¿no? Porque no era necesario. Queda, creo, bastante claro. ¿Qué es un divertículo? Es una evaginación en la pared. O sea, la pared, como una manguera, se evagina, se va hacia afuera. Si fuera hacia adentro sería invaginación, ¿no es cierto? Esta es evaginación, hacia afuera. Una dilatación en forma de saco. Estos divertículos en el esófago pueden ser de pulsión o tracción, dos tipos. Los de pulsión en el tercio superior y en el resto los de tracción. El divertículo clásico del esófago se llama de Zenker y es un divertículo de pulsión y es muy alto, está arriba, casi en el inicio del esófago, y ocurre porque hay una debilidad en el músculo cricofaríngeo, ¿ya? Arriba, bien arriba, en el cuello ocurre eso. En cambio, los de tracción ocurren en el resto del esófago. Y la cuestión es, tracción es jalar, jalar. ¿Quién jala el esófago para que forme un divertículo? Ah, eso es bien interesante. Recuerda, el esófago está aquí y al costado están los pulmones, ¿no? En el tórax. Los pulmones tienen un hilio, el centro donde entra bronquios, arterias, venas, linfáticos, y donde tiene ganglios linfáticos también, ganglios. Como el pulmón es un lugar muy frecuente de infecciones que traen un daño ganglionar y cicatrización del ganglio, por ejemplo, tuberculosis, esa fibrosis, esa cicatriz que queda en los ganglios, como están aquí pegaditos al esófago, ¿ya? No es que están separados, están pegados. Eso puede retraer y jalar la pared, ¿no? Jalarla hacia afuera y formar el famoso divertículo de tracción, ¿ya? Acá tenemos al famoso divertículo de Zenker, fíjense, reteniendo sustancia de contraste. Y acá en vista lateral, ahí está la bolsita. Todo lo blanco es el contenido del divertículo. Este es un divertículo ya extraído, fíjense, es como una bolsa, ¿no? Una bolsita, lleno de alimento, a medio digerir. El alimento que el paciente mastica, deglute, parte se va metiendo a esta bolsa. Ya podrán entender que el paciente tiene
varias cosas, varios problemas. Disfagia, tiene mal aliento, eso se llama halitosis con H, tiene una sensación de bulto en el cuello, y puede haber sangrado, dolor. En las emergencias, en algún momento ustedes van a ver llegar pacientes con síndrome de Mallory-Weiss, también llamado laceración esofagogástrica. Este nombre es muy bueno, pero el otro también, porque casi todo el mundo lo conoce como Mallory-Weiss, ¿no? ¿Qué tienes? Un Mallory-Weiss. Ni siquiera es en síndrome. Bueno, lo describieron ellos, pero este nombre es mejor porque la laceración es eso, son fisuras, surcos, rajaduras que se forman en esta zona, esófago gástrica, precisamente. Son fisuras a lo largo, longitudinales, no son fisuras en este sentido, transversales, no, son longitudinales. La etiopatogenia es por vómitos a repetición, y estos vómitos pueden ser por muchas causas. Alcoholismo es una de ellas, la más común probablemente, ¿ya? Hernia hiatal es una enfermedad que acabamos de estudiar. Los vómitos también se ven en personas con infecciones del tracto gastrointestinal, enterocolitis, o en pacientes con cáncer que están en tratamiento con quimioterapia, ¿no? Así que hay muchas razones para los vómitos. La idea es que al final estos vómitos son tan fuertes que rajan, entre comillas, la unión esofagogástrica y causan sangrado que sale por la boca. Eso se llama hemorragia digestiva alta, HDA. Y hasta un 5% se piensa de que es causa de Mallory-Weiss. El paciente, imagínense ustedes que se les rompe esa zona del esófago gástrica, van a tener un dolor intenso en la zona precordial, básicamente, ¿ya? Algunos lo confunden con un infarto, pero el dolor es distinto, puesto que no se irradia al lado izquierdo como el del infarto de miocardio. Y además porque el paciente suele tener sangrado por la boca. Eso no lo suele causar el infarto de miocardio. Y la complicación común es que se vaya a romper, ¿no? Que se rompa, que sigan vomitando y se perfore, lo cual es mucho más difícil de tratar. Acá está el esquema, acá está la endoscopía, fíjense, este es el cardias, aquí se ve la rajadura y la hemorragia, y este paciente que falleció a causa de ese Mallory-Weiss, la hemorragia incontrolable, aquí están viendo esófago, esto acá es estómago, y aquí están viendo en la flechita la zona de la rajadura, con el vaso que causó la muerte, porque se rompió y por ahí la sangre no se pudo controlar el sangrado. Varices esofágicas, sí, las varices pueden estar en cualquier lugar. Uno está acostumbrado a verlas en las piernas de los pacientes o de las pacientes y a veces piensa que solo ahí aparecen. No, lo que pasa es que esas son las que se ven más fáciles. Las varices, por definición, es la dilatación permanente y patológica de las venas. Dilataciones, tortuosidades, ¿no? La sangre se enlentece allí, en el esófago. ¿Y cómo ocurre eso? Esta es la definición. Vamos a dejar esta palabrería para verlo en un esquema que es mucho más didáctico. Es muy común en cirrosis, ¿ya? La cirrosis, fíjense si este es un hígado normal, este es un hígado cirrótico. Miren la diferencia. Un hígado lleno de cicatrices en el fondo, ¿ya? Es decir, hay montones de cicatrices fibrosas. El hígado se fibrosa. Y la sangre que iba por la vena porta, la suma de la vena mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica, esa sangre encuentra mucha dificultad para atravesar al hígado, porque está lleno de cicatrices. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace? La sangre, en lugar de ir para allá, se da la vuelta, invierte el flujo en la vena esplénica, estamos en esta vena, o sea, en esta de acá, la vena esplénica, la sangre en lugar de ir para acá, va al revés, y la vena esplénica se contacta con las venas del fondo gástrico, con las venas del esófago y llega a la vena ácigos. La vena ácigos desemboca en la vena cava superior, en el tórax ya, y la cava superior desemboca en la aurícula derecha. Llegó al lugar donde tenía que llegar, porque recuerden que aquí la sangre cuando pasa por el hígado, llega acá a la vena suprahepática, cava superior, cava inferior y aurícula derecha. O sea, la sangre llega donde debía llegar. ¿Cuál es el problema serio? Que al no pasar por el hígado, no deja los nutrientes, no retira, el hígado no puede metabolizar las sustancias químicas dañinas y la sangre llega cargada de toxinas al resto del cuerpo. Repito,
La sangre por aquí debía llegar a la vena cava inferior y a la aurícula derecha. Como no puede hacer eso, se da la vuelta, llega por aquí, varices gástricas, varices esofágicas, vena ácigos, cava superior, aurícula derecha, llega donde debía llegar, pero llega mal. Por eso se llama circulación vicariante. Esto, vicariante es supletoria, suplente. 2/3 de los casos es por cirrosis. Otro tercio, entre ellos trombosis de la porta, puede pasar, o síndrome Budd-Chiari, que veremos más adelante. Complicación de las varices, que se rompan y sangre brutalmente el paciente y se muera. Miren que 40% de pacientes se mueren en el primer episodio de sangrado. Esto ya lo vimos. Esta es una endoscopía de un paciente con varices esofágicas. Miren las venas, tortuosas, prácticamente comprometiendo casi toda la circunferencia del esófago. Cuando el paciente come, el alimento pasa por aquí, raspando esto, y con facilidad se puede romper. ¿Quién para el sangrado de esas venas, digamos? Difícil, ¿no? Otra entidad muy común es el esófago de Barrett, o de Barrett, como dicen algunos, ¿no? Y ustedes conocen el concepto, lo vieron en el ciclo pasado. Es una metaplasia, es decir, la sustitución de una célula madura por otra madura. En el epitelio esofágico, que es escamoso como este, en lugar de aparecer en células escamosas, aparecen células glandulares, formando tubos, formando glándulas. En el esófago, recuerden que en el esófago no deberían haber glándulas. Eso suele ocurrir en el tercio inferior, en la parte distal. Y a eso se llama esófago de Barrett. La célula es reprogramada para no dar origen a escamosa, a queratinocito, sino a una célula glandular. Esa es la definición. La mucosa se ve rojiza, como van a ver en la foto, y a la histología son glándulas. Y eso es completamente anormal. ¿Cuál es el problema? Que suele caminar a la displasia, es decir, a la neoplasia intraepitelial y luego a un cáncer. Fíjense el cuadro, lo que dice. Revestimiento normal, esófago de Barrett, con glándulas. Empieza la displasia de bajo grado, luego empieza la displasia de alto grado y un carcinoma invasivo, que por formar glándulas ya no se llama solo carcinoma, se llama adenocarcinoma. Ojo con eso. Por supuesto, esto no pasa en un año, esto pasa en 5, 10, 15, 20 años. Esta progresión es lenta, pero ocurre. Esta es la vista endoscópica de un esófago. Este es el color habitual, medio blanquecino o rosado pálido, pero este color rojo, parecido al del estómago, en el tercio inferior, cuando sacan una biopsia de esta zona, debiera haber epitelio escamoso. No, hay epitelio glandular. Eso es esófago de Barrett. La unión esófago-gástrica, fíjense cómo debiendo estar aquí, va subiendo, debiendo estar aquí, va subiendo y está acá arriba. Este es esófago. Aquí debería haber epitelio escamoso como este, pero no, hay epitelio glandular. Eso es malo. Este es un ejemplo de mi hospital. Ya tiene varios años este caso. Fue una necropsia por otra razón. Este es el esófago, como ustedes pueden ver hasta aquí, ¿no es cierto? Este es el estómago. ¿Dónde está la unión esófago-gástrica? En los epitelios, acá arriba, miren. Miren el cambio de color, acá se ve con acercamiento, miren. Esta unión que estoy pasando el puntero, esta unión debería estar acá. Y miren hasta dónde se fue. Este esófago está revestido de mucosa gástrica, no de mucosa esofágica. Y aquí, aunque no lo crean y no se vea ningún bulto ni nada, cuando tomé cortes en estas zonas había focos de displasia y de adenocarcinoma incluso. Y no se ve, porque estaban en sus estadios iniciales. Este paciente, si se murió de otra cosa, en unos años más iba a tener su cáncer de esófago. Este es el esquema que les mostré del libro. Estas son fotos. Y acá está el epitelio escamoso, igualito que esto. Y acá están las glándulas, igualito que esto. Y incluso displasia. Más común que Barrett todavía es una esofagitis, es decir, la inflamación del esófago, que puede ser aguda o puede ser crónica. Si es aguda, lo más común es que sea de causa química o infecciosa. Las causas químicas es cuando uno ingiere una sustancia
Bueno, a veces por descuido, en caso de los niños, se toman un frasco que ven por ahí que está lleno de ácido, o a veces los adultos con intención suicida, y se destruyen el esófago, ¿no? Es una esofagitis aguda severa, sangrante, destruye la pared incluso. Y bueno, infeccioso es cuando hay gérmenes ahí. En la inflamación aguda obviamente va a haber zonas erosivas, ulceración y polimorfonucleares en la microscopía, como cualquier inflamación aguda, por si acaso. Pero la crónica es más común todavía. ¿En quiénes se ve? En personas que tienen reflujo del estómago al esófago, gastroesofágico, ¿no? Se le regresa la comida. Alguna vez probablemente les ha pasado a ustedes, ¿no? Pacientes que están en tratamiento por cáncer, pacientes que fuman, pacientes que tienen sondas por alguna razón, o lo más común, personas que comen alimentos muy calientes, sobre todo ahora en invierno, ¿no? No es bueno comer alimentos muy calientes, tibios, muy calientes, ¿no? Si son fanáticos del chocolate, de las grasas y de fumar, su cardias está hipotónico, relajadito, o sea, permite el paso en uno u otro sentido de lo que sea. Entonces, estando relajadito, puerta media abierta, el ácido del estómago se regresa al esófago y va dañando al esófago. También puede causar congestión o hiperemia y eventualmente úlceras, aunque esto es mucho más raro que en la aguda. La microscopía, por favor, estos nombrecitos que están aquí, que ustedes se asustan al leerlos, no se preocupen, no se los pienso preguntar, es para patólogo, ¿ya? Le voy a mostrar, sí. Y las complicaciones de una esofagitis, fíjense, y es lo más importante, creo, es que se puede ir a un esófago de Barrett. Y ya saben que el esófago de Barrett se suele ir a una displasia, ¿no? Así que no es mala, no es bueno, perdón, el esofagitis como tal. A diferencia del Barrett, en donde en la parte distal todo era rojo, no había nada blanco, acá en la esofagitis hay esa alternancia entre zonas blancas, rojas, etc. Y todo el epitelio, todo, es escamoso, esofágico. No hay epitelio glandular. Se ve rojo por la inflamación, pero no porque hay epitelio glandular. No hay metaplasia, no hay reemplazo, no es Barrett, ¿ya? Solo hay inflamación, como esta. En el epitelio escamoso, fíjense, epitelio escamoso, lo que encuentro son linfocitos, eosinófilos, daño de los queratinocitos, ¿no? Polimorfonucleares es aguda, pero no encuentro glándulas. Por si acaso, neoplasias. A partir de ahora, cuando lleguemos a un segmento y nos toque neoplasias, vamos a hablar de las más comunes epiteliales. Las habrán benignas y las habrán malignas. Las mesenquimales no las tocamos porque son muchas y no hay forma de verlas todas. Si yo tuviera que hablar de todas estas hoy día, me falta tiempo para hablar solo de estas 5. Imagínense de las del estómago, imagínense de las del colon, de la intestino delgado. No hay forma. Así que hablamos de las epiteliales. La neoplasia epitelial benigna más común es el papiloma, en el esófago, por supuesto. Que es, fíjese el nombre, papiloma, es como una verruga, así como ocurren papilomas en la zona genital. Es una verruguita, pero en el esófago. Ojo que el epitelio es el mismo. Es epitelio escamoso en el esófago. Y la causa muchas veces también es por PBH, este virus de transmisión sexual. ¿Cómo llega al esófago? Bueno, pues usen su imaginación. Aquí está una vista endoscópica y aquí está el papiloma. Parece igualito que la copa de un árbol. O si quieren, un pedacito de coliflor. ¿Quién no ha visto una coliflor? O si quieren, un pedacito de brócoli. Miren, la cúpula. Igualitas son. Acá hay otro. Fíjense. Y cuando se lleva al microscopio uno ve esta formación así, como digitiforme, como los dedos de una mano, como un arbolito, ¿no? Como una verruga, pero también hay unos que son planos, o sea, ni siquiera se le elevan, y peor todavía, hay unos que se llaman papilomas invertidos, que crecen hacia abajo, o sea, no se ve la elevación, no se ve el arbolito, y hay papilomas, y es una verruga. Eso también ocurre a nivel genital, por si acaso. Si no todas las verrugas se ven. Esa era la benigna más común, ¿ya? Y la maligna más común son dos, pero esta es la más común de ambas, el carcinoma escamoso. Escamoso, igual que el epitelio del esófago, eso tiene sentido.
Más frecuente en mayores de 50 años, más frecuente en varones que en mujeres. Ustedes saben que el carcinoma, la neoplasia maligna, el cáncer, no tiene una neoplasia única, una etiopatogenia única. Son una suma de factores, desde los genéticos, genes supresores tumorales, oncogenes, telómeros, apoptosis, y factores ambientales, nitritos, por ejemplo, comidas cocidas, carnes cocidas a fuego directo, las famosas parrilladas, polladas, pollo a la brasa, ¿no? Eso está lleno de carcinógenos. Dieta con mucha grasa, conocidísimo. Dieta sin fibra, muy conocido. Consumo de alcohol y tabaco. Cicatrices en los pacientes que han tenido intento de suicidio. Muchos hacen eso, sobreviven y 5 años después le da un cáncer de esófago. Triste, ¿no? O incluso oligoelementos y su carencia dice que están en relación con neoplasia. Usualmente es multifactorial, ¿ya? Por si acaso. Ah, y me olvidaba, el PBH también está metido, ¿ya? El paciente que tiene un cáncer en el esófago tiene dificultad para deglutir, disfagia, tiene sangrado, hemorragia, tiene fístulas, o sea, comunicaciones anormales, no tiene hambre y tiene una desnutrición severa, una baja de peso severa. Eso se llama caquexia. ¿Dónde se suelen ubicar estos cánceres de esófago? La mitad de casos en el tercio medio. Qué fácil, ¿no? La mitad en la mitad. Un 30% en el tercio inferior y un 20% en el tercio superior. Yo les digo M-I-S, Miss. ¿Quién no se acuerda de su Miss, no? De su Miss de colegio. Decían Miss, ¿no? Sobre todo la profesora de inglés, ¿no? Miss. Los que tenían clase en español y los que tenían en inglés todos eran Misses, ¿no? Bueno, pues acuérdense de su Miss, ya en 50, 30, 20. Facilito, ¿no? Números más, números menos. ¿Cómo es macroscópicamente? Como un pólipo, como un bulto, 60%, como una úlcera, un cuarto de casos, y el 15% restante aplanado, fíjense, aplanado. Histológicamente, epitelio escamoso maligno, fíjense aquí está, un cáncer de esófago, este es estómago, este es esófago, un tremendo cáncer. Forma irregular, pared gruesa, si lo tocaran, la consistencia es dura, parece madera, fijado. Este es otro, miren, completamente ulcerado, ¿vean? Una úlcera con sangrado, necrosis, bordes irregulares, terrible. Histológicamente, si este es el epitelio escamoso, fíjense cómo se va cambiando, displasia severa y comienza a profundizarse, como las raíces de un árbol, se profundiza, infiltración. Acá también reconocen el epitelio escamoso, pero ya desordenado, echando raíces, maligno. Y acá fíjense que ya se va perdiendo la forma de un epitelio escamoso, porque el cáncer cada vez que va creciendo va perdiendo su diferenciación, se hace más indiferenciado. El otro cáncer del esófago es el adenocarcinoma. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué, profe, si en el esófago no hay glándulas? Y bueno, en realidad sí existen glándulas profundas en la submucosa, ¿no? En la submucosa, que son las que producen el moco para lubricar el esófago. Pero este cáncer no nace de la submucosa, nace de la mucosa, previo esófago de Barrett, que ya estudiamos. Es decir, un paciente que tuvo su esófago de Barrett, displasia leve, moderada, severa, adenocarcinoma. Esos son los pacientes de los que estamos hablando. Eso está clarísimo, escrito aquí. El cuadro clínico es igualito al carcinoma escamoso, es decir, disfagia, hemorragia, fístulas, ¿qué más? Anorexia, caquexia, lo mismo. Es un cáncer idéntico. Pero la ubicación cambia, ya no es MIS, 50, 30, 20. No, ahora es tercio inferior. ¿Por qué en tercio inferior? Porque ahí es donde aparece el esófago Barrett, tercio inferior. Lo hemos visto. Macroscópicamente es muy parecido al cáncer escamoso, pero histológicamente es muy distinto porque encuentro glándulas. Esto es estómago, este es esófago y este es el tercio inferior. Fíjense, esta úlcera de bordes irregulares, con la pared muy gruesa, si lo tocaran es muy duro, con sangrado y hemorragia, con sangrado y necrosis, perdón. Este es un adenocarcinoma de esófago. Adeno, glándulas. Ahí están, glándulas malignas, completamente irregulares, son pleomórficas, con todas las características de malignidad que ustedes ya conocen, porque han visto un montón de cánceres ya, igualitas, en esófago. Ok, vamos a cambiar de órgano. Estómago.
Problemas congénitos. Se describe en recién nacidos una hernia diafragmática congénita. Acá se ve el hemidiafragma derecho, pero no se ve el izquierdo. Y en donde debía estar el pulmoncito izquierdo se ven niveles de hidroaéreos que corresponden a intestino. ¿Qué pasó? Ahorita vamos a ver. Un paréntesis, es congénito, pero en los adultos como ustedes o como yo, también podríamos tener una forma adquirida. ¿Ya? ¿Cómo? Acá otra vez está el hemidiafragma del lado derecho y el izquierdo no, y el estómago se metió al tórax. ¿Qué pasó? Bueno, pues hay mucha delincuencia en el país. De repente nos cae un balazo, nos meten un cuchillazo, nos piden propina con cuchillo y no tenemos y nos agreden. O tenemos un accidente y se rompe el diafragma y las vísceras abdominales se van hacia el tórax. O sea, ¿ustedes y yo podemos tener una hernia diafragmática? Sí. ¿Ya? No nacimos con ella, pero podemos tenerla. A ver, aquí entre las pinzas, 1 y 2, están agarrando al diafragma. Y aquí hay una sonda que sale por acá. O sea, aquí hay un hueco. Y por ahí está subiendo el intestino, miren, y el intestino está aquí en el tórax. El esquema es este. Este es el pacientito, que obviamente ha muerto. Y este es el esquema. Este es el corazón, este es un pulmón. El corazón está tirado hacia la derecha, el pulmón derecho está aplastado, el izquierdo con la justa se ve un poquito arriba. Y está ocupado por asas intestinales. ¿Cómo se llama ese agujerito? Ustedes lo han estudiado en embriología, se llama el foramen de Bosch-Daleck. Foramen significa agujero, por si acaso. Esto lo han estudiado en embriología. Es un defecto embriológico, de una falla en el septum transverso de esa zona, y ocurre, ahora sí sacaron las vísceras, solo queda el diafragma, miren, ahí está el agujero, el famoso foramen de Bosch-Daleck. Y acá está el esquema, puede ser pequeño, mediano o grande. Y siempre es en esa zona izquierda, por si acaso. En cambio, el foramen de Morgagni es en la zona anterior. Por ahí puede haber una hernia diafragmática, con estómago que se va al tórax. Otro problema congénito es la estenosis pilórica. El píloro es la unión en el esfínter que separa el estómago del duodeno, ¿no es cierto? La puerta que permite el paso del alimento del estómago hacia el duodeno. Cuando es necesario, se abre para que pase el contenido alimentario gástrico hacia el duodeno. Pero a veces esa puerta está cerrada, está estenótica. Eso afecta a 1 de 500 nacidos vivos, más o menos, y es más frecuente en varones 4 que en mujeres 1. Por cada mujer hay 4 varones con esta enfermedad. Lo van a ver alguna vez en pediatría. Se plantea que la etiopatogenia es la presencia de un píloro, que es músculo liso, con hiperplasia y con hipertrofia, es decir, con aumento en el número de leiomiocitos y aumento en el tamaño de los leiomiocitos. Muy común en la trisomía 18, Edwards, ¿no? El síndrome de Edwards. O en el Turner clásico que ustedes conocen. Esto lo han estudiado ustedes. ¿Y qué pasa? Estando el píloro cerrado, el niño recién nacido lacta, se llena su estomaguito de leche y luego de unos minutos el estómago se contrae para que esa leche pase al duodeno. Pero ese píloro está cerrado, está estenótico, cerrado. No puede pasar. El estómago sigue haciendo más fuerza, el niño se muere de dolor cólico y al final, como no puede pasar, se regresa la leche en forma de un vómito muy particular, un vómito potente que se llama vómito en proyectil. Y sí, pues es un niño que recién nace y está vomitando a 1 metro de distancia, ¿no? O más, ¿no? Entonces, muy clásico el signo, ¿no? Cada vez que vomita el niño, pierde ácido de su estómago. Y si pierde ácido también del pH baja. El pH sube. Si pierdo la acidez, me voy a la alcalosis. El paciente empieza a hacer alcalosis y eso es grave. La solución es una operación rápida que hacen los cirujanos pediatras, usualmente para liberar ese píloro, ¿no? Y tratar de que permita el paso del alimento. Los cirujanos pediatras trabajan en niños recién nacidos, son muy buenos en eso. Macroscópicamente ustedes van a ver un píloro grueso, e histológicamente en la microscopía pues verán ambas cosas, la hiperplasia y la hipertrofia. Eso es congénito. Ustedes y yo podríamos tener una estenosis pilórica, sí, y se llamaría adquirida.
si tenemos una úlcera en esa zona, gastroduodenal, en la zona pilórica, o, desgraciadamente, espero que nunca pase, una neoplasia en esa zona. Este trastorno es de lo más común, la gastritis. No tanto la aguda, la crónica. Vamos a ver primero la aguda. La inflamación del estómago aguda, o sea, la gastritis aguda, se caracteriza por erosión. ¿Qué es eso? Esto. Esta es la mucosa. Esta es la muscularis mucosae. Mucosa. Submucosa muscular propia. Acá otra vez está la muscularis mucosae, justo en este nivel. Cuando se pierde una parte de la mucosa gástrica, máximo hasta el nivel de la muscularis mucosae, se llama erosión. Si esta pérdida de tejido se profundizara un poquito más y llegara a la submucosa, ya deja de llamarse erosión y se llama úlcera, úlcera péptica, que es otra enfermedad. Así que en el paciente con gastritis aguda lo que hay es erosión, no hay úlcera, si no sería otra enfermedad. Por eso tiene el estómago lleno de focos de sangrado rojos, ¿ah? Y si bien es cierto, cada foco de sangrado es microscópico, sumen los miles de puntos de sangrado y el paciente tiene vómitos con sangre. Eso se llama hematemesis. Entonces volvemos a la erosión. En la biopsia veremos necrosis, hemorragias, polimorfonucleares. Ya saben lo que es la erosión, ya se los mostré. Causas, fármacos como la aspirina, el ácido acetil salicílico, el consumo de alcohol y tabaco, el consumo de fármacos tipo antiinflamatorios no esteroides, que van a empezar a estudiar, supongo, en farmacología, pacientes con cáncer en tratamiento, infecciones, bacterias, y las famosas gastritis por estrés, la de Cushing y la de Curling. La primera, Cushing, por traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y las de Curling por pacientes que están quemados en incendios, por ejemplo. Esto ya lo han visto en la macromucosa roja friable, bla, bla, bla. Y esto también, ahí está, la macroscopía, sangrante, erosiva, hemorrágica. Y en la microscopía no tengo la foto, pero es la misma erosión. Ah, acá está, pues esta, perdón. Acá está la foto. La erosión clásica y la inflamación aguda asociada, ¿eh? Ustedes dirán, Doc, es un foco chiquito. Sí, chiquito, pero son los focos chiquitos aquí. Ojo, ese paciente que ven ahí, ese estómago que ven, ese paciente se murió con la hemorragia. Así que no es cosa de juego. La gastritis crónica es más frecuente que la aguda todavía, pero da menos molestias. Hay una de tipo inmunológica, es decir, hay autoanticuerpos que van dirigidos contra las células parietales, las que producen ácido, y esas están solamente en cuerpo y fondo. Por eso esa gastritis solo afecta al cuerpo y fondo. Interesante, ¿no? Le llaman de tipo A por anticuerpo. La infecciosa es al revés. Afecta antro y píloro, o sea, lo que no afecta a la inmunológica afecta a la infecciosa, y le llaman de tipo B, por B de bacteria, porque la bacteria es la famosa bacteria Helicobacter pylori. Luego tenemos la de reflujo, ¿ya? Que no le interesa cuál sitio afecte, puede afectar a cualquier parte, varias usualmente a la vez, y le llaman tipo C por A, B y C, lo que sigue, o por la palabra química en inglés que empieza con C. También le llaman otros AB, no importa, es la de reflujo. Yo prefiero decir de reflujo. Si entre el auditorio que escucha mi clase ahorita hay algún estudiante con grupo sanguíneo A, ese estudiante ya viene predispuesto genéticamente a tener gastritis crónica. Dependiendo de lo que comamos, la dieta que tengamos y qué alimentos comamos, vamos a tener el riesgo de que haya irritación del estómago con mayor frecuencia o no. Si hay mucha secreción ácida, también. Si tengo una úlcera péptica, también voy a tener gastritis crónica. Y si me sacaron parte del estómago por alguna neoplasia u otro motivo, el estómago que queda va a quedar con gastritis crónica permanentemente. Este esquema donde lo gris es lo enfermo, me dice que la inmunológica afecta fondo y cuerpo. Este me dice que es infecciosa y afecta antro y píloro. Y la de reflujo, como ven, cualquier sitio. Esta es la A, esta es la B, esta es la C. De la B, la más común, la bacteria, es el Helicobacter pylori, que son estas cositas que ven aquí, que es HP, esas de ahí.
Y en la biopsia, que han visto incluso ustedes en el primer segmento, en patología general, se veía en otra coloración también las famosas bacterias de Helicobacter pylori. Hace varias décadas, 20 o 30 tal vez años, un patólogo colombiano propuso esto en un gran congreso internacional, mundial. Dijo, ¿saben qué? La gastritis puede pasar a gastritis crónica, metaplasia, atrofia, displasia y cáncer. Medio mundo se rió, el otro medio mundo se burló. Bueno, pues ahora él se burla de ellos, ¿no? Esta secuencia ya está confirmada y se llama la cascada de Correa, ¿ya? Porque el patólogo aquel se llama, porque está vivo, Pelayo Correa, ¿ya? Y este patólogo en esa época postuló que él había visto pacientes que habían desarrollado esta secuencia. Así que tengan cuidado, ¿ya? Porque no crean que una gastritis es una cosa de juego. No se va a convertir en cáncer en un año, pero sí en 5, 15, 10 o 20 años es posible, ¿ya? A ver, gastritis crónica. Hay tipos. La hay superficial, en donde, como su nombre lo dice, hay linfocitos y células plasmáticas en la parte superficial de la mucosa. La hay atrófica, cuando empiezan a desaparecer las glándulas y los pliegues y aparece metaplasia. Y el estado final es que hay atrofia. Fíjense la palabra, atrofia, es decir, disminuye el tamaño celular, disminuyen las glándulas, disminuyen los pliegues. Se produce menos ácido. Y el estómago está diseñado para tener ácido toda la vida. De hecho, es una gran barrera para bacterias y otras cosas, pero también es una barrera para el cáncer. Cuando un estómago deja de producir ácido, se vuelve predispuesto al cáncer. Esa es la explicación de la famosa secuencia CADA de Correa. Si no me creen, terminando la clase, googleen, pongan cascada de Correa para que vean toda la información que hay. No hay libro de medicina que se respete que no hable de la cascada de Correa. Esto ya lo vimos. A ver, avanzamos. Otros problemas del estómago. Las varices gástricas que ya estudiamos, por lo tanto no las voy a repetir, ¿no es cierto? No tendría sentido. Perdón. Y esto sí, la gastropatía hipertrófica. ¿Qué es eso? Es una enfermedad caracterizada por, miren, qué feo, por un estómago así. Pliegues prominentes, ¿eh? Anchos, de aspecto cerebroide, dice el libro, y que cuando empezaron a verlo en sus inicios, muchos pensaban que era una neoplasia maligna, porque pues luce muy mal, ¿no? Muy, muy, muy mal. Casi todo el estómago está tomado. Esta es la única zona normal, y el resto está completamente distorsionado, ¿no? Bueno, no es cáncer. Y para ver qué pasa, este esquema es mejor que cualquier letra. Nos ubicamos, ¿ya? Esta es la muscularis mucosae, o sea, todo esto es la mucosa. Esta es la muscularis mucosae, todo esto es la mucosa. Esquema para Menetrier, esquema para Zollinger-Ellison. ¿A qué se refiere? A esto. La gastropatía hipertrófica es de dos tipos. Es la enfermedad de Menetrier o el síndrome de Zollinger-Ellison, ZE. Menetrier o Zollinger-Ellison, ¿ya? Les voy a recordar la anatomía, la histología normal de la mucosa gástrica. En la parte baja hay glándulas productoras de ácido, ¿no es cierto? La flecha está en el lugar que se llama cuello o foveola de la glándula. Y normalmente, de aquí del nivel del cuello de la flecha, debería, hasta aquí más o menos, nada más, debería haber una zona que se suele llamar la suprafoveola. Otros llaman foveola a secas. De aquí para acá. Así. Es casi la cuarta parte de esta longitud. Pero en este paciente, miren lo que pasó. ¿Qué pasó con la foveola? Creció. Y creció varias veces más. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, no sé cuántas veces más. Y se puso ancha. Y por eso el estómago se ve así. ¿Qué pasa en Zollinger-Ellison? Algo parecido, pero bien distinto. ¿Dónde está la flecha? Acá arriba. La foviola que era de aquí a acá, es de aquí a acá, es normal la foviola. ¿Qué cosa creció entonces? Esto. ¿Y qué cosa era esto? Las glándulas productoras de ácido. Fíjense la diferencia. Los dos se pueden ver del mismo tamaño. Los dos engruesan la mucosa. Pero este lo hace porque crece la foviola. Este lo hace
porque crece la glándula productora de ácido. Obviamente, ¿cuál de los dos tendrá mayor secreción ácida? Obviamente este, porque tiene más células productoras de ácido. Acá tiene ácido normal. Todo ese palabreo que les he dicho está acá. ¿Ya? En el caso del síndrome de Zollinger-Ellison, que hemos visto ahorita, usualmente está escondido un tumor, pero no en el estómago, está en otro sitio. Un tumor que produce gastrina y que se llama gastrinoma, pues. Si produce gastrina, la gastrina estimula a la glándula de ácido para que crezca y produzca más ácido. Por eso el paciente tiene mucha hipersecreción de ácido. Y ese ácido hace que tenga úlcera. Es típico que el paciente llegue por una úlcera al médico. Ok, el médico va, le da tratamiento y listo. Se cura un par de meses y regresa con úlcera después. Y ese ciclo se repite y se repite y se repite. Bueno, pues un médico mosca se da cuenta de que ahí hay algo raro. Y empieza a buscar una ecografía por ahí y usualmente encuentra un tumor en el páncreas generalmente, que es el causante de toda esta secuencia. Por lo tanto, si tienen un paciente con síndrome de Zollinger-Ellison, por favor hay que buscar que tenga un tumor escondido en algún sitio. Y puede ser en cualquier lugar, ¿eh? En cualquier lugar. Y lo demás es palabreo de lo que les acabo de explicar, tanto macro como micro. Úlcera péptica, hablamos un poquito de ella cuando hablamos de la erosión de la gastritis aguda, ¿no es cierto? Es decir, una solución de continuidad que va más allá de la muscularis mucosa. En otras palabras, llega por lo menos a la submucosa. Ojo, que puede profundizarse más hasta la muscular propia. Incluso puede romper la serosa y hacerle un hueco al estómago, perforarlo completamente. ¿Dónde puede haber úlcera péptica? Pregunta de examen. En 4 sitios. En el estómago, en el duodeno, en el esófago distal y en un divertículo de Meckel, no confundir con el divertículo de Zenker. Estómago y duodeno se explica facilito, ¿no? Ácido y pepsina. ¿Por qué en el esófago? Cuando hay un esófago de Barrett, que ya saben qué cosa es. ¿Y por qué en un divertículo de Meckel? Este divertículo aparece en el intestino delgado, en el ilion distal. ¿Por qué tan lejos? Ahí suele haber, en ese divertículo, ahí veremos luego, puede haber heterotopía, o sea, tejido pancreático y tejido gástrico, que produce ácido y enzimas, así que ahí fácil que haya una úlcera péptica. 4 lugares, ¿ya? Esta úlcera péptica usualmente es de mayores de 40 años. Usualmente, pero puede ser mucho antes. La duodenal siempre es más frecuente que la gástrica. Y ambas, la duodenal y la gástrica, son más frecuentes en varones que en mujeres, por si acaso. Hace unos minutos hablábamos de que la gastritis crónica era genéticamente una predisposición para los que tenían grupo sanguíneo A, ¿no es cierto? Y por ahí algunos se han sonreído de repente. ¡Ah, qué mala suerte! Yo estoy bien, ya. Los que tenemos grupo sanguíneo O, mejor dicho, grupo sanguíneo 0, así se llama, 0, tenemos tendencia genética a ser úlcera péptica. O sea, estamos peor todavía. ¿No? Y eso somos usualmente la mayoría del salón. ¿No? Yo también tengo grupo sanguíneo O, como les digo, grupo sanguíneo 0. ¿Ya? Los mismos se repite lo de los fármacos, la causa inflamatoria infecciosa, la gastrina que les acabo de explicar con Zollinger-Ellison. Y las causas psicológicas, pues el estrés. Como les decía el grupo anterior, ustedes creen que están llevando una carrera estresante. Créanme, este estrés no es nada con el estrés que van a tener después de recibirse y cuando estén trabajando en algún lugar. Ahí se vive el estrés recién. Ahorita es un parque de diversiones. Ahorita están viviendo la fase fácil de la carrera. La difícil viene después. Por eso hay que acostumbrarse al estrés. ¿Ya? Hay que ver la forma de combatirlo de alguna manera decente, ¿no? Y yo siempre les digo, somos lo que comemos. Alcohol, tabaco, lo que ingerimos, nuestras costumbres, nuestras cosas malas, ¿ya? Eso puede causar úlcera. El tabaco causa úlcera péptica, por si acaso. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, hay que leer un poquito. Patogenia me dice que debiera haber un equilibrio entre la secreción de ácido y la protección del estómago, y eso lo veremos a continuación. Normalmente, fíjense, el estómago enfrenta factores agresores, como el ácido y la pepsina. Normalmente tenemos factores defensores, como el moco, la secreción de bicarbonato, la irrigación sanguínea,
el transporte de membrana apical superficial, el que mis células regeneren y cambien continuamente, y prostaglandinas. Eso me protege, esto me agrede. En una situación ideal, aquí hay un equilibrio y no pasa nada, no hay úlcera. Cuando hay una injuria, cuando aumentan los factores agresores, o sea, aparte de estos aparece que Helicobacter pylori, estoy tomando medicinas, estoy fumando, estoy tomando licor, tengo mucha acidez del estómago o reflujo. O cuando mis factores defensores disminuyen. Fíjense, la flechota azul se puso una flechita más pequeña. Factores de huésped propios míos, por ejemplo, no sé, pues inmunodepresión, diabetes, 50 cosas. Un vaciamiento gástrico retardado, shock, isquemia. O ambas cosas juntas, aumentan los agresores y disminuyen los defensores simultáneamente. Bueno, me gané mi úlcera. Esto es lo mismo. La úlcera péptica es más frecuente en ubicación en lo siguiente. Presten atención, de aquí salen algunas preguntillas. Si la úlcera está en el estómago, la ubicación clásica es que esté en la zona de la incisura angular, es decir, curvatura menor entre la división entre cuerpo y antro. Recuerden anatomía, incisura angular. Si está en el duodeno, suele estar en la primera porción, en el bulbo, y de ese bulbo duodenal en la pared anterior. No está en cualquier sitio. El tamaño, usualmente menor de 2 centímetros. La forma suele ser redondeada y los pliegues van confluyendo hacia el centro de esa úlcera. El fondo suele ser liso. La profundidad varía, se lo dije al inicio, puede hasta romper la pared del estómago. Ustedes dirán, profe, ¿por qué nos dice todo esto? La razón es muy simple. Si ustedes encuentran una supuesta úlcera que está, por ejemplo, en el estómago en la curvatura mayor, duden. Si encuentran una supuesta úlcera que está en el duodeno y está en la cuarta porción, duden. Si tienen una úlcera que mide 5 centímetros, duden que sea úlcera. Porque si tienen una úlcera que es cuadrada, irregular, duden que sea úlcera. Esto es lo usual de la úlcera péptica. Cualquier cosa que salga de esto es signo de alarma. Puede ser un cáncer, por ejemplo. Esta úlcera, cuando uno la corta y la lleva al microscopio, encuentra 4 capas de adentro hacia afuera. La primera es la necrosis, la segunda es la inflamación aguda, la tercera es el tejido de granulación, o sea, vasos sanguíneos con linfocitos y células plasmáticas. Y la última capa se llama la capa de fibrosis. Este es un estómago abierto, esta es la curvatura menor, esta es la curvatura mayor, igual que esta de acá, está abierta como un libro. Este es el cuerpo, este es el antro, la unión entre cuerpo y antro aquí, en la curvatura menor, esta es la típica zona de la úlcera péptica, la famosa incisura angular. Miren la forma, más o menos redondeada. Bordes regulares. Si es en el duodeno, ya saben, bulbo, pared anterior. A ver, no sé qué pasó, un ratito. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, lo estamos escuchando. ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor, también lo podemos ver. Ya, como están viendo, me sale una... un ratito, ya vamos a esperar. Creo que mejor lo cierro, ¿no? Y lo vuelvo a abrir, ¿no? A ver, ya lo cerré. ¿Dónde sale? ¿Por aquí? No, más antes todavía. Ajá. Oh, ¿qué pasó? No sé, esa foto se fue. A ver, vamos a ver. Algo raro pasado. ¿Ve? No quiere avanzar. Bueno. Y ahora sí no quiere hacer nada, ¿eh? Sugerencias. A ver, estoy queriendo escapar y no escapa.
Entonces, ustedes que son genios de computación, ¿qué hacen en estos casos? ¿Desconectan? Ni siquiera puedo ver Doctor, tal vez si lo tiene en Diga. PDF, lo puede compartir por la misma plataforma. Subirlo al Blackboard, digo. No, lo que pasa es que no me deja hacer nada, se ha congelado ahí. No tengo cómo hacer absolutamente nada. No se ve mi cursor, le doy escape, no sale nada, le doy avanzar, no sale nada. Está congelado. Sí, doctor, lo que podría hacer es poner al más control y suprimir para que entre A administrador de ver, tareas. Alt más control y suprimir. Ajá, muy bien. Ahí pone Entonces, administrador de tareas y cierra ya, el ¿qué hago ahora? cierra el Microsoft. Dale clic en Microsoft y ponga finalizar tarea. Ustedes son unos genios, ¿ah? Gracias. A ver, ya le di finalizar tarea. Ya. Hay hacker, dice. Ahora lo vuelvo a abrir, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya lo está chequeando la CIA, doctor, ¿ya? ¿Saben qué? Miren, acá veo que está todo en blanco, ¿eh? Y eso no está bien, ¿no? A ver, lo voy a abrir del otro lado, ¿ya? Del disco de... del disco de... ¿Dónde estás? La otra cosa es que lo abra en PDF, ¿no? A ver. Lo que no me gusta de PDF es que no me dejas poner la flecha, pero bueno. A ver. Ya. A ver, ¿y aquí cómo lo pongo en pantalla completa? A ver, ¿quién sabe? ¿Se puede? A ver, si esto lo saco. Ya está. Ahí no da más grande, ¿no? Debe dar. Sí, Es doctor, lo que le no me puedo gusta. hacer zoom. ¿Cómo? A ver. Ya. No, doctor, si le pone zoom se va a ver chiquito la imagen. O sea, tendré que poner al costado en donde está el azulito. No sé, creo que es eso. ¿Dónde? ¿Este aquí? No, o sea, donde puso el porcentaje al costadito, no sé si sea para agrandar. Ah, ya. Ya. A ver, ajustar a Modo una de página lectura. completa. Modo lectura. Usted es el hacker, ¿no? No da más, ¿no? Eso es lo que no me gusta del PDF, pero bueno. Bueno, mejor que nada, ¿no? Gracias, Doc. Seguimos. Esta es la imagen de la úlcera péptica microscópica. Vamos a seguir con la flechita, ¿ya? Toda úlcera péptica que se respeta tiene un borde, otro borde y un fondo. Esta primera capa medio amarillenta que ven es una capa de necrosis. La siguiente capa que ven medio azulita es la capa de inflamación aguda. La tercera capa que ven un tanto roja, ¿ya? Es la capa de tejido de granulación con linfocitos y células plasmáticas. Y la última que ven es la capa de fibrosis. En ese orden, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Esas son las capas microscópicas de lo que vimos acá. Estas acá. Estas. Eso es lo que no me gusta el PDF. Doctor, intente darle en F11. F11, a ver. F11 me salió este brillo. Ah, no, su configuración es distinta. Sí, pues. No manden mensajitos porque no los estoy leyendo, ¿ya? Es más, se me puso opaco ahorita, ¿no? Debería... allá, Doctor, F12. también puede ir a ver y le debería salir modo pantalla completa. A ver, ya está. Ahí está. Muy bien. Oh, ve, tenemos una Mi otro colega, pareja la de hacker. hackers. Ya sé a quién pedir cuando quiera meter mi información a la CIA, ¿ya? Gracias. Es algo elemental, ¿no? Pero como no lo hago cada rato, no sabía hacerlo. Gracias, doctores, y aprendí hoy día algo nuevo. Ya aprobaron el curso, ¿ya? En la imaginación. Úlcera péptica. La primera capa, N, necrosis. La segunda capa, inflamación aguda, los polimorfonucleares. La tercera capa, vasos sanguíneos con linfocitos y células plasmáticas. Y la última capa, fibrosis. Para los gringos es esclerosis, con S, esclerosis, ¿no?
necrosis, inflamación aguda, tejido granulación, esclerosis, fibrosis, ¿ya? Es para que se les quede. Este es el slide que más me gusta, ¿saben por qué? Porque no hago nada. Porque en neoplasias benignas y malignas, que vamos a estudiar, ya les dije, las mesenquimales se van, esas no las tocamos. La epitelial benigna de estómago, los pólipos, los tocaremos junto con los pólipos del colon, que son más frecuentes ahí. Tampoco lo toco en este momento. Y las malignas epiteliales es el cáncer gástrico, que es un tema de seminario y tampoco lo tengo que explicar porque es tema de ustedes, ¿ven? Ese es el que más me gusta. Y entramos, ¿qué hora es? 6:15. Y entramos al intestino delgado, ¿ya? Bueno, en el intestino delgado, en esos más o menos 6 o 7 metros de tubo digestivo que tenemos, la principal función, absorción, y secreción hormonal de regulación autónoma, ecrina, paracrina, etc., existe un montón de patología, ¿ya? También hay atresia, o sea, también se puede perder la luz. Hay una discontinuidad, igual que en el esófago. También hay estenosis, también hay luz disminuida. Y acá hay algo nuevo, se puede duplicar. Ajá, ¿qué pasó con el intestino? ¿Se duplica? ¿Se parte en dos? Sí, se parte en dos, focalmente. Vamos a verlo luego. Puede rotar mal. Recuerden que el intestino nace en el centro y luego va girando, va rotando dependiendo de las vísceras, y por eso tenemos el ciego al lado derecho, el sigmoide al lado izquierdo, etcétera, ¿no? Causando angulaciones, adherencias o a veces vólvulos, que veremos luego. Heterotopía sí saben que existe, ya lo hemos visto en el esófago. En este caso suele haber tejido pancreático en el intestino delgado. Este es un intestino delgado que bruscamente, fíjense, cambia su luz, se hace más delgadito. Eso se llama estenosis. Pero peor todavía, este intestino delgado que está agarrado con la pinza, aquí se pierde y no se continúa con este de acá. Eso se llama atresia. A veces se combina la estenosis con la atresia. O a veces, como acá, solo hay atresia. Intestino viene y termina acá, intestino viene y termina acá, y no se contactan, no se conectan, están separados. Atresia, pura. Acá tenemos al intestino delgado que viene por este lado, y bruscamente se parte en una rama y en otra rama. Es decir, aquí hay una división, una duplicación intestinal. Lo malo es que la luz en cada una de las ramas es más delgada, más pequeña. Entonces el intestino suele obstruirse. En otras palabras, hay que sacar esa zona de duplicación. Otras veces ocurre esto. Se tuercen las asas intestinales sobre su eje mesentérico. Como por el mesenterio pasan los vasos sanguíneos, el aporte sanguíneo se ve comprometido, se cierra y estas asas mueren. Esto se llama vólvulo, o se tuerza, se voltea un vólvulo sobre su eje. Hay que operar y sacar este intestino y bueno, con el problema que ya se imaginan que quedará, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos en el esófago del divertículo de Zenker? Bueno, acá en el intestino delgado tenemos al divertículo de Meckel. Meckel. Miren que suena parecido. No suena nada parecido en realidad. Zenker y Meckel son cosas diferentes, pero a veces como tienen E y E, se confunden. Oye, era Zenker, era Meckel, era Zenker. Al final termina hecho una desgracia, ¿no? El divertículo de Meckel es una persistencia embriológica de este conducto, el ónfalo mesentérico. Ónfalo significa ombligo, por si acaso. Cuando estuvimos en el útero materno, teníamos un conducto que comunicaba el ombligo con el mesenterio, nada menos. Y eso normalmente desaparece, pero en un 2% de pacientes persiste. ¿Ya? ¿Y dónde se ubica ese divertículo? Generalmente en la parte distal del intestino delgado, en los últimos 20 o 30 centímetros del ilion, cerca de la válvula ileocecal. Como todo divertículo, debe tener las 4 capas. ¿Qué son las 4 capas? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Eso lo saben. Y fíjense, es común que en este divertículo exista tejido gástrico y o, acá debería haber puesto y o, pancreático. O sea, tengo ácido y tengo enzimas. Tengo la materia prima para hacer una úlcera péptica. Por eso yo les dije, el lugar de úlcera péptica son 4. Estómago, duodeno, esófago de Barrett y divertículo de Meckel. Acá es lo mismo, jóvenes. A los que quieren practicar su inglés lo leen ahí. A ver, acá tenemos la pared abdominal, el ombligo. A veces queda un cordón fibroso entre el ombligo y el mesenterio.
a veces queda un ombligo muy profundo. Cuidado si lo tienen, o sea, terminando la clase se van a mirar el ombligo, ¿ya? Los que tengan un ombligo muy profundo, de pronto tienen un divertículo de Meckel, por si acaso. Está escondido ahí, ¿ya? Si meten un hisopo y no sale, ya saben que tienen un divertículo de Meckel. Acá a veces queda otro cordón más largo. Miren que en los niños recién nacidos puede haber una comunicación directa entre el intestino delgado y el ombligo. O sea, el niño puja y sale material intestinal por su ombliguito. Divertículo de Meckel. Y a veces se forma hasta un quiste. Así que ya saben, ¿ya? Acá está el ombligo. Este es el divertículo. Una evaginación de la pared, usualmente unida a un cordón fibroso. Este es un casito que me tocó en el hospital. Este es el intestino, acá cortaron, y este es el divertículo. Y con su cordón fibroso bien bonito vino, ¿eh? Ahí lo estoy con la pinza jalando para que salga simpático en la foto. Divertículo de Meckel. Cuando cortamos esto y les tomé la lámina y toda esa cosa, salió tejido gástrico y pancreático. Típico divertículo de Meckel. ¿El intestino puede tener un infarto? Sí. La palabra infarto se suele relacionar con infarto del miocardio, ¿no es cierto? Pero no, el infarto puede ocurrir en cualquier órgano. Un infarto es la necrosis por isquemia. Necrosis significa muerte con destrucción celular. Isquemia, falta de flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre en el intestino, se llama infarto intestinal. Las causas, etiopatogenia, trombosis, embolia, shock, todo eso lo estudiaron el ciclo pasado, con el doctor Yabra. Otros factores, inflamación arterial, arteriosclerosis, también lo estudiaron. Valvulopatías, también lo estudiaron. Vólvulo, se los acabo de mostrar, como se tuerce sobre su eje. Intususcepción, no lo han visto, creo, se los voy a mostrar luego. Incarceración, se los muestro luego. Brida, se los muestro luego. Hay una regla que se cumple en la mayoría de los casos, en los cuales la ubicación del infarto me dice más o menos la causa, qué lo originó. Cuando el infarto ocurre en el territorio de la arteria mesentérica superior, ¿y cuál es el territorio de la mesentérica superior? Anatomía, jóvenes. Es todo el yeyuno, todo el ilion, no el duodeno, yeyuno, ilion, apéndice cecal, ciego, colon ascendente y una parte derecha del colon transverso. Ese es el territorio de la mesentérica superior. Si el infarto ocurre en ese territorio, que es la mitad de los casos, fíjense bastante, la causa suele ser arteriosclerosis. Si el infarto ocurre en el territorio de la mesentérica inferior, ¿cuál es ese territorio? Lo que queda, mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, sigmoides. Si ocurre ahí, la causa suele ser una trombosis. Esa es la cuarta parte de casos. Y si tienen un infarto en cualquier sitio que no respeta territorio, un cuarto de casos también, la causa suele ser shock. O sea, tuve un accidente, perdí 2 litros de sangre, la sangre se redistribuyó en otros órganos más importantes y mi intestino se murió por cualquier sitio. ¿Ya? Eso se llama, esa es la causa de shock y afecta, es un daño difuso. Los tipos, ahorita los vemos, siempre son hemorrágicos, les voy a explicar por qué. El intestino, fíjense, necrótico, perdón, de color negro, rojo, ¿ya? Y desvitalizado, es decir, ese intestino, cuando ustedes entran a una operación y van a entrar, y abran el abdomen y vean el intestino, van a ver al intestino moverse. Se mueve porque es peristaltismo, ¿no es cierto? Se mueve como un gusanito, se va moviendo. Estas áreas muertas obviamente no se mueven. Están ahí tiradas, no se mueven para nada. Y el cambio de color puede avanzar a algo parecido a esto, ¿no? Se dilata, las bacterias se comienzan a trabajar, forman gases, una desgracia. Este es un cuadrito de su Robbins. Si el infarto afecta a la mucosa, se llama infarto mucoso. Si afecta hasta la submucosa, se llama infarto mural. Y si afecta a toda la pared, se llama infarto transmural. Acá tienen una imagen donde ven más o menos las 4 capas y acá ya no se ve ni la mucosa ni la submucosa. Y acá no se ve nada. Y ese daño puede ser en parches, es decir, en un sitio está bien necrótico, en otro se ve un poco de la pared, en otro se ve un poco mejor y así. Y se alterna con otra vez con lo que está completamente destruido. ¿Por qué los infartos son hemorrágicos? Por la circulación que tiene el intestino. El intestino delgado tiene un sistema de circulación con arcos, ¿se acuerdan? Se forman arcos que se comparten sangre con los territorios vecinos.
Eso quiere decir que cuando se muere un pedazo de intestino, la zona que quedó viva al costado de él, hasta donde lo que no se infartó, le sigue mandando sangre al tejido muerto, al intestino muerto vecino. Y estando muerto, la sangre pues se llena de sangre y se ve así, rojo. Herniación es cuando ya les dije que era una hernia, ¿no? Salida parcial o total de una víscera a través de un punto débil en la pared que normalmente le aloja. Cuando un intestino, o por ejemplo, sale a través de una hernia, eso se llama así, pues hernia. Al inicio, el paciente juega con su hernia, ¿no? Ah, tengo un bultito cuando hago fuerza, doctor. Ah, ya. Pero con mi dedo lo empujo y se desaparece. Soy mago, doctor. Ah, no, es una hernia. No, doctor, soy mago. Ya. Me eché me pasé el cuy y se metió. Ah, ya. Ok, el cuy funciona. Ya. Hasta que llegue el día en que este señor se cansa de jugar con su hernia, la hernia se sale y ya no regresa. Eso se llama incarceración. Ya no regresa. Incarceración significa encarcelamiento. Tengo una cárcel. Ocurrir en la zona umbilical o en la zona inguinal. Las hernias umbilicales o las hernias inguinales. Esta es la incarceración que hace un rato les dije, les iba a explicar. Pueden haber adherencias, sí, fibrosis entre una asa intestinal y la otra. Esta es la infamosa intususcepción, cuando parte del intestino se introduce en la luz del intestino adyacente, como que se remanga la manga de su camisa, ¿ya? Por ponerlo de alguna manera, ¿ya? Y por supuesto, esta zona que está dentro, esto se llama intususcepto. El intususcepto, el que está dentro del asa intestinal vecina, ocluye la luz. Y ya no pasa nada, pues. Y este es el volvulo que vimos hace un rato, ¿no? Que se tuerce sobre su eje. ¿Se acuerdan cuando eran clases presenciales y les daba hambre y no tenían mucha plata y se iban a comer donde la tía Venom? ¿Se acuerdan? La tía Venom que vendía su aeropuerto ahí de un sol 50. Y la tía Venom pues es sucia, ¿no? O sea, con sus manitos llenas de bacterias, les servía, cobraba, les daba vuelto, agarraba su pancito, su cuchara y se les daba. Bueno, se llenaba de bacterias. Enterocolitis infecciosas. Es decir, comieron algo lleno de bacterias. O, mejor dicho, comieron bacterias con algo de comida, ¿no? Estas infecciones intestinales pueden ser por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, muchas veces por varias cosas juntas, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de las primeras, de las bacterianas. Las bacterias que uno ingiere con la comida usualmente contaminada pueden ser no invasivas o invasivas. Pero miren qué feo se ve un slide cuando es pura letra, ¿no? Y ahí es mejor. Esta es la pared intestinal. Esta es la luz intestinal. Estas son las bacterias que nos comimos con nuestro menú de sol, ¿ya? Lleno de bacterias de la tía Venom. Y hay bacterias que no ingresan a la pared. Solamente producen una toxina intestinal. Esa toxina de la bacteria, que sigue en la luz del intestino, paralizan la bomba sodio-potasio, la adenilciclasa, y hacen que salga líquido del intestino hacia la luz intestinal. Por supuesto, eso causa una diarrea, que tiene un montón de líquido y bacterias, por supuesto. Las típicas diarreas acuosas. Ejemplo clásico, cólera, vibrio cólera. Pero hay otras bacterias que causan invasión. O sea, te comiste las bacterias y esas bacterias se meten a la pared intestinal. Miren dónde están. Acá no ocurre eso. Y como han causado una herida, una úlcera, qué sé yo, por ahí salen dos cosas. Sangre por la herida y moco en respuesta. Y la diarrea tiene moco y sangre. Es la famosa diarrea disentérica. Y ustedes cuando hagan historias clínicas de diarrea van a tener que llegar a esa conclusión. Si es una diarrea acuosa o una diarrea disentérica. Y el germen va a ser diferente en cada caso. Ese palabreo es lo que está acá escrito, ¿ya? Y me voy directo a la C. Bacterias que causan reacción granulomatosa. Ustedes conocen al Mycobacterium tuberculosis, ¿no es cierto? Ese causa úlceras transversales en el intestino. En cambio, la Salmonella typhi, la de la tifoidea, causa úlceras longitudinales. Ambas causan granulomas, fíjense, en el intestino. Acá está lo que lo pasamos rápido, porque
También hay enterocolitis por virus, por hongos y por parásitos. Pero por favor, si tuviera que hablar de cada uno de ellos, no habría forma que termine nunca, ¿ya? Así que esto lo pasamos rápido, lo dejamos ahí con algunas fotos para recordar. Por ejemplo, este es intestino delgado, y estas cositas que están aquí de manera de lágrimas son Giardia lamblia, montones de Giardia, ¿no? También uno se contagia por comer algo contaminado. Intestino delgado, ribete en cepillo para absorber. ¿Dónde está la flecha? En la punta de la flecha, ¿eh? Ribete en cepillo. Y acá arriba, las Giardias que están tapizando. Se comen el nutriente por acá y no dejan que uno lo absorba. Y uno baja de peso brutalmente. Acá está la Giardia, muy simpática con sus dos ojitos. O nos comemos gusanos, ¿no? Nemátodos chiquitos. Ahí está, Oxiuro, Enterobius. O grandes, Ascaris lumbricoides. A veces tenemos uno, a veces tenemos cientos. Esto que parece un tallarín rojo son gusanos. Mala absorción. Sí, existe mala absorción. Es decir, enfermedades que impiden que los nutrientes que comemos sean absorbidos y utilizados, y pasan de largo y salen con las heces. Una enfermedad típica es la enfermedad celíaca, tiene 4 nombres: espruno tropical, espruno celíaco o enteropatía sensible al gluten. El mejor nombre de los 4 es el último, porque me dice cuál es el cambio, cuál es el daño. Es una reacción de hipersensibilidad contra una proteína llamada gliadina, y que se ven con el trigo, cebada, centeno. Entonces, cualquier alimento que tenga esta proteína va a causar en el paciente la mala absorción. Con un problema adicional, el cuerpo detecta a la gliadina como si fuera un antígeno y produce anticuerpos, inmunoglobulinas contra ese antígeno. Como este anticuerpo va a causar una respuesta cruzada y va a atacar además a las microvellosidades intestinales, es decir, el lugar en donde se absorben. Acá hay que aprovechar esta foto, ¿ya? Esta doble, en la punta de la flecha negra, ¿ya? Esta línea que ven aquí en el borde libre de las células del intestino delgado son las microvellosidades. Ahí se absorben los nutrientes en condiciones normales. Cuando tenemos espru celíaco, el anticuerpo viene a destruir y destruye estas microvellosidades, es decir, destruye el lugar donde ocurría la absorción de nutrientes. Si no hay microvellosidades, no hay absorción. Eso es lo que ocurre. Se atrofian las vellosidades, las microvellosidades, y se llena de linfocitos, incluso en el epitelio, y las células se dañan cuando degeneran. Miren a los pacientes, son pacientes extremadamente adelgazados. Ustedes dirán, no está delgado, está gordito. Miren, no, esto no es gordura, esto es edema, es ascitis, líquido en la cavidad peritoneal. Miren su tórax, sus brazos, una masa muscular muy disminuida. Y esto es porque no tiene proteínas. La hipoalbuminemia, recuerden, disminuye la presión oncótica, el líquido sale de los vasos y se va a las cavidades o a formar parte de edema. Este paciente con mala absorción de años, estas son las deposiciones comunes, de estas personas. Fíjense, esta es una taza de baño, de inodoro. Son heces verde amarillentas, llenas de grasa, flotan en el agua, porque la grasa flota en el agua. No son heces formadas, son abundantes, y el olor, créanme, es inconfundible. Ustedes lo huelen una vez y no se olvidan nunca más, quedan marcados de por vida, ¿eh? Y les va a pasar eso algún día en un hospital que tengan uno de estos pacientes. El olor es mejor no se los describo, cada uno tiene que hablarlo, ¿no? Las vellosidades intestinales con una lupa se ven así, las vellosidades, no las micro, ¿eh? Perdón. Estoy en clase hasta las 10, Mariela, disculpa. Estas son vellosidades con lupa. Y cuando se tiene enfermedad celíaca, está así todo aplanado. Al microscopio, así son las vellosidades normales en el intestino. Ojo, vellosidades. Las microvellosidades están aquí en el borde libre, donde está la flechita, la punta de la flecha, en este bordecito, ahí están las micro, pero como un dedo es la vellosidad. Fíjense que son largas. En el paciente con la enfermedad, fíjense qué pasó. La vellosidad
se encogió, son más cortas. Y donde habían 4 o 5 dedos, miren aquí, se juntaron. Es como pongan sus dedos de su mano, abiertos, dedos abiertos, ¿ya? Son largos, ¿no es cierto? Ya, ahora dóblenlos. Ya, se encogieron, ¿no es cierto? Son más cortos. Y ahora que están doblados pero separados, ahora júntenlos. Y se forma como esto. ¿Eh? Se unieron. Aquí había 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Ahora solo hay uno. Y está lleno de linfocitos en la lámina propia y en el epitelio. Así se ven las biopsias de estos pacientes. Aquí les dejo otra enfermedad de mala absorción, que es la enfermedad de Whipple, pero no les pienso preguntar nada de esta enfermedad. Pero se las pongo ahí porque tienen que saber que existe otro tipo de mala absorción que incluso es infecciosa. ¿Ya? Se leen su slide, por favor, con responsabilidad. ¿Ya? Incluso está la fotito. Si les falta información, lo googlean. Ustedes son campeones en eso, sobre todo los dos hackers que tenemos hoy día. Me van a dar sus apellidos para saber, ¿ya? A ver, ¿qué hora es? 6:36. Neoplasias del intestino delgado, benignas y malignas. Ya saben que las benignas epiteliales vamos a tocarlas. El adenoma de glándulas de Brunner, como ustedes recordarán, estas son glándulas del intestino delgado. Y bueno, pues ocurren ahí. Y son benignas, no son ningún problema. En el intestino delgado pasa una cosa bien curiosa. El adenocarcinoma es rarísimo. Y la neoplasia más frecuente maligna es el tumor carcinoide, que vamos a estudiar a continuación. También es muy frecuente encontrar linfomas y otros tumores estromales que no voy a describir. El tumor carcinoide es la neoplasia maligna más frecuente del intestino delgado y del apéndice secal, así que esto vale para ambos. Y es una neoplasia maligna de células neuroendocrinas, o sea, producen una hormona. Una sola, aquí he puesto una lista de 4, pero la neoplasia solo produce una, la que sea. Ya se imaginarán el problema que causa. Si es un tumor que produce insulina, el paciente estará siempre en hipoglicemia, ¿no? Si es un tumor que produce gastrina, el paciente hará un síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Y así, sucesivamente. ¿Dónde se ubica? En el hilo terminal y en el apéndice. Siempre es un nódulo amarillo, típicamente amarillo. Vamos a verlo. Ahí está, un nódulo amarillo. Un nódulo amarillo. Y a la microscopía luce así, forma grupitos. Y a gran aumento, fíjense, son igualitas a linfocitos. Son tan igualitas a linfocitos que a veces los patólogos se confunden y dicen, es una inflamación. No, es un tumor. Felizmente ahora hay pruebas de inmunistoquímica para definir bien esto, ¿no? Son, como dice el libro, células monomorfas, aburridas, todas son igualitas, una igual a la otra. Y son chiquitas. Ustedes sabían que las neoplasias malignas generalmente son células grandes, ¿no? Irregulares, pleomórficas, grandes, chicas, medianas, cuadradas, redondas, triangulares. Miren estas todas. Todas redonditas. Todas ingenuas. No matan una mosca, pero son malignas. Ya saben, como algunas personas, ¿no? Y aquí termino para estar igual que el otro grupo. Apéndice, esto es rapidísimo, ¿ya? La enfermedad más común del apéndice es la apendicitis aguda. A mí me ha dado apendicitis aguda. A mí me operaron a los 18 años, creo. ¿Ya? La causa, la etiología es la obstrucción. ¿Por qué puede ocurrir obstrucción? Por varias causas. Porque las heces se pusieron compactas, eso se llama fecalito. Porque me tragué porque un cálculo de la vía biliar pasó por el tubo digestivo y llegó al apéndice, o me comí una piedra, porque tengo una gripe y los folículos linfoides del apéndice crecen y causan obstrucción, o porque tengo parásitos y causan obstrucción. Sea lo que sea la causa, la obstrucción me lleva a isquemia, ulceración, y las bacterias se meten, se introducen. Recuerden que el apéndice secal está en el ciego, lleno de bacterias. Así que si algo sobra en esa zona, son bacterias. Una vez que entran las bacterias, la respuesta del cuerpo es la inflamación. El apéndice se pone edematoso, o sea, turgente, rojizo, congestivo, edema. La fibrina aparece en la superficie, aparece en gruesa y al final puede ir incluso a perforarse. El único criterio diagnóstico, ojo, pregunta de examen probablemente, el único criterio diagnóstico de apendicitis aguda es encontrar polimorfonucleares en la capa muscular propia. Nada más. Puede haber en las otras capas, pero si no está en la muscular propia, no es apendicitis. ¿Ya? Por si acaso.
Aquí está el apéndice, congestivo, miren los vasos sanguíneos, tortuosos, fibrina cubriendo el apéndice, rojizo en otras zonas o casi negro en otras. ¿Ya? Esta es una apendicitis macroscópicamente hablando. Histológicamente hablando, si no hay inflamación de polimorfos nucleares en la capa muscular, no es apendicitis. ¿Ya? Ojo, ese criterio indispensable. Otras enfermedades del apéndice. El mucocele. Cele significa cavidad o quiste. Muco es moco, un quiste de moco. Es eso, un moco retenido en el apéndice, que parece un quiste. Se ubica en el tercio distal y en la macro veo que hay moco y en la micro veo el tejido, las células que producen moco. ¿Qué es esto de acá? Ahí está el bulto. Lo corto y está lleno de moco. No nos preocupamos, ¿no? Lesión benigna. Tumor carcinoide, ya hablamos de él hace un ratito. No lo voy a repetir. Es frecuente en el apéndice. Y el adenocarcinoma, rarísimo en el apéndice. ¿Ya? Ojo. Y hasta ahí llegamos, igual que el grupo anterior. Nos quedan unos minutos. Tengo clase con un laboratorio con un grupo de patología, patología especial también. Sí, hoy estamos miércoles, ¿no? Especial. Así que hasta aquí llegamos, jóvenes. Estamos igualitos. El próximo miércoles comenzamos en patología intestino grueso. Terminamos eso y hacemos hígado, vías biliares y páncreas. Preguntas, disculpen que no haya mucho tiempo para preguntas, pero si alguien tiene alguna, podemos responderla o intentar responderla. ¡Feliz día! Gracias, gracias. Sí, pues, mándenme la torta virtual, mándenme la torta virtual. Bueno, un abrazo, jóvenes. Me ha dado mucho gusto darles clases hoy día, a pesar de que estoy de cumpleaños. Y los médicos somos así, trabajamos en cumpleaños, Día de la Madre, y del Padre. No pasa nada, porque finalmente ustedes son lo importante, ¿no? Y cuando estén en el hospital, van a darse cuenta que sus pacientes son lo importante. Y no importa que sea el día que sea, ¿no? Estoy sanito, por si acaso, no he tomado ni una gota de licor, por lo menos no hasta que terminen las clases hoy día, 10 de la noche. Sayuri Chávez, Chávez, gracias, gracias, gracias. ¿Dónde es su reo? Le caemos con todo. ¿Quién es? Rodrigo Cubas. Este muchacho se va a la cirrosis, se va a la cirrosis. Bueno, cuídense, muchachos, ¿ya? Un abrazo. Gracias. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos.